Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Como ya me presentaron, muchas gracias al equipo. Vamos a hablar de cómo escalamos nuestros sistemas sin romper a los equipos. Muchos se darán cuenta o estarán preguntándose, ¿por qué? ¿Cómo llegan a esto? Y bueno, mi contexto, lo que les quiero contar es qué es front. Me falta aparte para poner un poco más de front, pero les voy a dar un poco de contexto, qué es front. Vamos a ir navegando diferentes procesos en esta presentación, pero lo más importante es entender, por supuesto, cómo enfrentamos la paradoja del crecimiento, cómo podemos reducir esa carga cognitiva, que es lo que más nos complica para poder tener estos sistemas escalables que todos apuntamos. Por supuesto, les voy a presentar el resultado que Front ha hecho durante todos estos años, haciendo mucho esfuerzo. Comenzamos. ¿Qué es Front? Front es una plataforma, por supuesto, que esta opera con nuestra inteligencia artificial. Está orientada a equipos B2B, ¿ya? Con eso, por supuesto, mantenemos el trabajo correlativo, cooperativo y, por supuesto, hablamos de tiempo real. Algo súper importante que quiero que lo mantengan dentro de sus mentes en toda la presentación. Al mismo tiempo, conectamos estas comunicaciones que hoy día en el mundo son tan complejas de poder llevar, las integramos con todas las integraciones que hoy día tenemos en Front para poder generar equipos colaborativos y, por supuesto, que sean exitosos. Con esto, Front, por supuesto, alimentado de nuestra IA, utiliza el stack completo para poder alimentar el resultado de sus negocios y, por supuesto, el resultado de los productos. Con estas informaciones que acabo de compartir, Front utiliza dos productos súper potentes. Hablamos de Autopilot, un agente de IA que gestiona el flujo desde comienzo a fin, y hablamos de Copilot, que es el asistente IA integrado para nuestras comunicaciones. Seguimos hablando de Front. ¿Recuerdan que les dije que mantuvieran esto de tiempo real? Somos un motor de sincronización, donde miles y miles y miles de millones de eventos se procesan en tiempo real. ¿Cómo hacemos eso? Interesante. Para eso, les pongo un caso súper particular. ¿Qué pasa si una persona genera un reply o genera una acción frente a una comunicación, pero al mismo tiempo tengo a mi compañero que hace lo mismo al mismo tiempo y apretamos el Enter al mismo tiempo? ¿Qué sucede? ¿A alguien se le ocurre lo que puede suceder? ¿Caos? Por supuesto. ¿Qué sucede en ese caso? Front falla como producto. Es lo más importante de nosotros, la sincronización. Y por eso mismo tenemos que estar súper pendientes y súper cautelosos de la latencia. La latencia es la base de que nuestro producto sea exitoso. Y para eso creamos una arquitectura dividida en celdas. Como ven acá tenemos recursos globales, recursos regionales, por supuesto recursos de células. Dentro de los recursos globales hablamos de DNS, de diferentes arquitecturas para poder hacer routing de toda esta información que estamos recibiendo. Recuerden, siempre mantener presente tiempo real. Nuevamente, bajando a los siguientes niveles, hablamos de recursos regionales, que por supuesto son los que hacen el rerouting de esto, hacen todo lo que son los procesos de colas o los queues de las diferentes tareas y eventos que se están generando, para luego hacer el cascade a los recursos celulares que están asociados directamente a nuestros clientes, nuestros customers. Hablamos de customers que están dedicados, que tienen sus células particulares. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, tenemos customers o un concepto un poco más coloquial de los vecinos ruidosos? Nuestra arquitectura evita eso o lo intenta prevenir de cierta forma, para evitar ese ruido donde un cliente puede tener un tráfico constantemente masivo y muy potente sin impactar a sus vecinos. Les conté un poco lo que es Front. Veamos cómo es Front hoy en día, un poco de resumen. Hablamos de una compañía que cuenta con más de 9.000 clientes. No somos una startup que estamos corriendo POCs. No estamos haciendo pruebas de concepto, por supuesto. Somos una plataforma que soporta, como mencionaba, más de 9.000 clientes con el respaldo de inversionistas importantes, con certificaciones lo más actualizado posible y contamos con más de 400 frontiers en diferentes ubicaciones y geolocalizaciones. Hablamos de San Francisco, hablamos de París, hablamos de Santiago, LATAM y entre muchas otras. Lo importante es que somos un equipo global.
Ahora, hablamos de estos 400 frontiers. EPD, Engineer Product Design, el equipo de ingeniería o departamento de ingeniería, cuenta a la fecha con 125 frontiers. Hablamos de escalabilidad, hablamos de cómo nuestros proyectos, nuestros sistemas pueden manipular, entender y asociar esta curva que yo estoy presentando. Empezamos con cerca de 40 frontiers a comienzos de la historia de Front, y a medida que fuimos avanzando, ustedes ven los spikes que se van generando en el tiempo, alcanzando 125 en EPD. ¿Cómo se hace esta distribución a nivel de geolocalización? Tenemos oficinas en San Francisco, tenemos gente remota en Estados Unidos que trabaja en diferentes ciudades, tenemos oficinas en París y obviamente, por supuesto, gente que está de forma remota. Al mismo tiempo tenemos oficina en LATAM, acá en Santiago, y también tenemos gente remota, gente en Argentina, gente en región, como yo, que vengo de Viña del Mar. ¿Cómo se genera esta distribución? EPD, Engineering Product Design, llevando más del 90% el departamento de ingeniería. Eso no deja de lado los equipos multidisciplinarios que nosotros contamos: producto, diseño, data analysis y execution de EPD. Siempre hay que tener un liderazgo para poder orientar el producto al éxito. Dentro de Front se contemplan dos grandes pilares. Esos dos pilares están basados en Product y en System, donde Product contempla cerca del 84% y System contempla 16%. Hablamos de 4 grandes pilares dentro del main pilar de Product: AI Platform, Com Product, Apps and Channels, Admin, con sus pods correlacionados. Al mismo tiempo, Infra, System and Security, con, por supuesto, sus pods relacionados. Como les mencioné la distribución por departamento, les quiero dejar en claro cómo es la distribución por equipo, llevando sí o sí la carga más grande dentro de CPX, Insights, que son equipos grandes que van a seguir creciendo, por supuesto, con el producto, siguiendo por Workflows Dev Platform. Algo que en lo personal me llamó un poco la atención: AI Command Center. Mencionamos que esta plataforma y este producto que es Front está alimentado por la IA. Por ende, tenemos que ser capaces de poder tener esa habilidad y gestionarla de forma correcta. Ahora, entremos en el impuesto al crecimiento. Todos hemos vivido esto. Aumentemos el equipo, aumentemos el headcount, busquemos aumentar los ingenieros, los product, los designers, vamos buscando más, tengamos esa ambición de tener más, porque la velocidad va de la mano con lo que estamos hablando. Eso, la verdad, no es correcto. Probablemente lo han vivido y no es así. En Front aprendimos a escalar, que escalar esto no es un reto de gestión. No significa que a medida que vayamos subiendo, obviamente va a ir todo correlacionado. Esto es un problema de arquitectura, donde nos enfrentamos con diferentes desafíos. Identificamos un síntoma. Mientras más ingenieros, no significa más velocidad. No significa que vamos a ser más o menos efectivos. No es algo que está directamente proporcional. La causa. ¿Qué pasa si tenemos más ingenieros ejecutando los mismos commits, intentando hacer los mismos deploys al mismo tiempo? Interesante. Teniendo claro eso, vamos a poder enfrentar eso y vamos a poder manejarlo de diferentes formas y obviamente de forma exitosa. ¿Cuál es la solución que nosotros proponemos? Un trabajo sociotécnico, donde sincronizamos la estructura humana con la parte técnica. No pueden vivir por separado. Aumentamos el headcount, por supuesto, funciona. Aumentamos la expertise de nuestro ingeniero, funciona también. Pero no podemos trabajar una por sobre otra. Les quiero mostrar cómo fue Front en el comienzo. Esto es la experiencia real del repositorio de cómo nació Front. Ese usuario que se ve ahí son nuestros ingenieros, cómo van colaborando con las diferentes áreas, los diferentes repositorios, para poder, por supuesto que esto suele pasar, así que vamos a ver que nuestro usuario vuelva a tener energía y vuelva a moverse, pero esta es la interacción que genera el usuario en Front en un comienzo de la historia. Por supuesto, un usuario. A medida que vayamos creciendo, esto va a parecer probablemente lo más parecido a un hormiguero. Muchas hormigas con un core particular. Lo quiero determinar como la médula espinal de nuestro sistema, para que lo tengan claro. Interesante. Eso es el contexto de Front. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es nuestro objetivo como Front? Por supuesto, ¿cómo vencemos la paradoja de este crecimiento que estoy mencionando? Que vamos a aumentar los volúmenes y vamos a aumentar el headcount. Pero
con un sistema que respete nuestros propios límites. Muchos conceptos aparecen hoy día como el engineer tiene un burnout. Interesante, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo manejamos eso? Vamos a conversar un poco sobre qué es lo que sucede en esta instancia, cómo se genera esta trampa, qué es lo que nos genera esta situación de seguir creciendo y poder generar el cómo solucionamos esto, cómo lo repensamos. Primero, por supuesto, auditamos la fricción. ¿Qué es lo que significa eso? Vamos a entender qué pasa con los datos, cómo nuestros ingenieros están relacionándose, qué es lo que está sucediendo realmente, por qué la cantidad de personas está relacionado con lo que está sucediendo en que quedamos estancados, los deploys son mucho más lentos, tenemos latencia en nuestro desarrollo. No quiero dejar de lado que el video que vimos anteriormente es el reflejo de la simpleza. Un repositorio, una base de datos, un monolito. ¿Qué es lo que vemos? Un monolito simple. Queremos esta ambición, queremos potenciar front. Enfrentamos los dolores de crecimiento. ¿Qué es lo que genera esto en nuestros ingenieros? Lo que mencionaba anteriormente, burnout. Una sobrecarga cognitiva de todos los equipos. ¿Cómo podemos enfrentar esto y cómo podemos direccionar esto para poder solucionar? Vamos al punto de inflexión. Design, Domain, Drive. Dividir para conquistar, una frase súper conocida, que muchos pueden decir un poco cliché. Por supuesto, tiene una base. Mientras tengamos la capacidad de identificar qué es lo que tenemos que trabajar, cómo lo tenemos que trabajar, podemos dividir nuestro equipo de forma exitosa y llegar a un resultado que es el esperado. ¿Qué nos genera esto? Autonomía, independencia. Por supuesto, a medida que esto va creciendo, siempre aparecen diferentes dependencias. Puede pasar, por supuesto. No es un standalone pod. Les voy a plantear un mini ejemplo. Front, muchos lo pueden entender como un manejo de correos, una interfaz bonita, atractiva, donde manejamos conversaciones, diferentes relaciones, podemos hacer diferentes tags. Inbox principal. Entidades. ¿Quiénes son los que interactúan con este inbox? ¿Serán los propios usuarios, los administradores, los que mantenemos front? Algo que quiero destacar. Front, nosotros somos los propios usuarios de nuestros productos. Somos los expertos en nuestros productos. Analítica. Tenemos un producto, inbox, tenemos quienes interactúan con ello, entidades. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo entendemos esto y cómo podemos darle un valor agregado a esto? Analítica. Métricas de rendimiento, reportería personalizada dependiendo de los customers que podamos estar buscando, qué es lo que están buscando también. Necesidad y oportunidad. Para luego generar notificaciones, alertas, ayudas, guías. Hablamos de autopilot en un comienzo, copilot en su instancia. Sistemas de apoyo para poder tomar decisiones y ser exitosos. La arquitectura de la autonomía. Hablamos de una arquitectura de DDD, por supuesto. En front aplicamos esto de forma explícita. Dividimos los equipos para que coincidan en sus dominios. Dominios, recuerden, si yo estoy en inbox, yo puedo ser alguien que entienda completamente el dominio. Muchos dicen, yo quiero saber de todo un poco y quiero ser el experto que pueda moverse en diferentes áreas. Eso, por supuesto, que es muy atractivo, muy funcional, pero ¿qué sucede cuando tenemos que tener alguna acción particular en algo que está sucediendo? Necesitamos el experto, no alguien que sepa parcialmente lo que estamos haciendo. Por eso, nuestros equipos que tienen sus propios dominios, sus propias parcelas, sus propias casas, son dueños de lo que están haciendo. Tienen desde el inicio del ciclo en la vida, donde tenemos diseños, infraestructuras, códigos y on-call, hasta obviamente generar esto que estamos buscando, que es la libertad de ejecución. Por supuesto, con altos estándares. Si yo estoy en el equipo Blue, yo debo ejecutar mi código en el ambiente Blue. No, por supuesto, está relacionado que yo pueda tener diferentes soportes o diferentes interacciones con otros equipos. Por supuesto que sí, no es algo estrictamente como tal. Pero lo que intentamos hacer y lo que estamos ejecutando es crear este cruce cognitivo para poder enfocarnos en el problema que estamos enfrentando, proponer una solución, y si necesitamos apoyo o colaboración, nuestra propia herramienta es colaborativa, porque nuestros propios ingenieros, nuestros propios equipos no pueden hacerlo también. La arquitectura no solo divide el código, divide responsabilidades.
Para lograr este diseño de arquitectura que hablamos, de la optimización y automatización, tenemos que tener claro de cuál va a ser nuestro camino, cómo vamos a avanzar en nuestro camino. Y eso es pavimentar el camino. Hoy día, si yo tengo que desplegar un código, yo tengo que hacer una solución, necesito probablemente una estructura con donde infraestructura o security me va a disponer de un área para poder jugar un playground. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa si necesito aumentar esa capacidad de base de datos? Si yo necesito quizás aumentar el balancer de load. Son cosas que tenemos que considerar. Y aquí es donde aparece nuestro camino pavimentado. Estructuras estandarizadas con cuanto a Kubernetes. Si yo necesito hacer algo, puedo crear mi propio ambiente con Terraform. ¿Qué pasa con la estandarización de código? Yo puedo hacer un código muy diferente a los que estamos acá. Probablemente va a ser diferente approach, diferente solución, más el objetivo es el mismo. Tenemos que estandarizar eso, tenemos que llegar a un punto en común. Eso nos da nuestros CI/CD standards. Algo que no podemos dejar de lado, observabilidad. ¿De qué me sirve tener una estandarización de infraestructura, tener códigos estandarizados, si no sé el por qué? ¿Por qué estoy haciendo un código? ¿Para qué estoy haciendo ese código? Entendamos que la observabilidad nos va a dar la visión completa. Vamos a tener una visión tanto macro como micro de qué es lo que está sucediendo. Si hay un error, atacarlo inmediatamente. Si hay algo que estamos prediciendo y que puede suceder, pongamos atención, seamos preventivos y al mismo tiempo, si sucede algo, seamos reactivos. Lo que mencionaba, ¿cómo pasamos del cómo al por qué? Voy a poner un caso. Necesito ejecutar que este botón haga una acción A. Inmediatamente, ingenieros, nosotros pensamos en la solución. El botón tiene que hacer esto, tengo que hacer este código, tengo que hacer esto que tiene que estar diseñado acá, voy a diseño, ¿cómo hago el diseño? Voy a producto, cuestionemos el por qué. ¿Por qué necesito ese botón? ¿Es realmente necesario ese botón? ¿Es realmente necesario ese flujo? Más allá de pensar instantáneamente el cómo lo voy a ejecutar. Esto nos lleva, por supuestamente, a la propiedad sistemática. Nosotros somos dueños, owners, CEO del servicio, end to end. Voy a proponer este botón que va a ser un flujo. Es mi responsabilidad crear la infraestructura, por supuesto con los estándares que estábamos mencionando, con el high standards a nivel de códigos y no menor que sea lo que el cliente está buscando. Algo no menor, trade-offs. No sé si alguien ha escuchado con respecto a los trade-offs, pero si manejamos productos, y probablemente algunos ingenieros que estén acá trabajando con productos, los trade-offs son algo que están al día a día. Quiero un diseño que sea 3D y que sea responsive. Genial, son 2 semanas. Wow, no, necesito una semana. Vamos a tener que ver qué vamos a hacer. Quizás no lo voy a hacer responsive. Ok, ¿podemos hacerlo quizás que sea solo para mobile y no para web? Sí, podemos empezar a hacer ese tipo de trade-off. Tenemos que ser maestros en eso. Nosotros conocemos nuestras propias propiedades sistemáticas, somos CEO de nuestros servicios, por ende sabemos qué es lo que estamos haciendo y qué podemos ofrecer, cómo no ofrecer. Mucha gente habla de la deuda técnica, trade-offs. No lo voy a hacer responsive, lo voy a hacer mobile, pero eventualmente lo quiero hacer web. ¿Qué hacemos? Bajo la alfombra y ahí va a quedar hasta que alguien diga, un cliente lo quiere web. Eso es una oportunidad para front. Nosotros vamos a tomar esto como una oportunidad de crecimiento como un technical dev. Se planifica como tal y se ejecuta como tal. Algo importante que no quiero que se me escape y lo quiero presentárselo a ustedes. En front, el crecimiento no se mide por cuántos tickets completamos. Tu performance en este quarter hiciste 200 tickets, felicitaciones. ¿Cuánta autonomía tuviste en esos tickets? Independiente que durante la mañana hablaban de que si yo hago 50 commits para arreglar un problema, no significa que soy más efectivo o menos efectivo. Es el cómo enfrentamos el problema. Tenemos que generar esa capacidad de gestionar. La cantidad de tickets no es lo relevante, es cómo nosotros gestionamos nuestra autonomía. Historia. Hablamos de historia de cómo nuestro repositorio de Git se fue creando. 2016 nos enfrentamos a este crecimiento. Empezamos a aumentar el headcount, empezamos a incorporar nuevos ingenieros. Nuestros commits en este repositorio particular se pegó frente al monolito. Hablábamos de un monolito estándar, hablamos de una sobrecarga y, por supuesto, cómo afectaba a nuestros ingenieros. Llegamos a este límite del 2016.
¿Qué es lo que hicimos en transición? Evaluar cómo podemos llegar a ser un equipo mayor en cuanto a headcount, sin perder esa efectividad como ingenieros como tal. Durante el 2018-2020 hicimos una retrospectiva en este aspecto y dijimos, evaluemos qué es lo que queremos hacer. Vamos a potenciar el crecimiento, pero también queremos generar esta autonomía y liderazgo de nuestros propios ingenieros para que puedan ejecutar. Vamos a crear nuestras bases sólidas, un cimiento sólido, fundaciones. Ejemplo, estamos en ese minuto trabajando una migración masiva de Angular a React. Wow, no menor. Hablamos de la creación del 2014 al 2018, hay 4 años de historia de un repo. Hacer eso no es menor. Nuevamente, el esfuerzo y la necesidad que eso necesita es alta. Pero si vemos la proyección al 2024-2026, donde seguimos aumentando el headcount, recuerden el gráfico que iba en aumento hasta 125, aumentamos el headcount, más no tuvimos otra pared, no enfrentamos a otro roadblock, no enfrentamos a otra limitancia, escalamos sin fricción. Nuestros equipos son autónomos, nuestros equipos pueden avanzar, nuestros equipos pueden desarrollar y entregar sin ningún problema. ¿Cómo Front llega a todo esto? ¿Cómo Front puede resolver este rompecabezas, como les mencionaba? Escalar no es un problema técnico, por supuesto, es un problema un poco más a lo humano, sin perder las restricciones técnicas. Arquitectura. Tener una arquitectura sólida, tener una arquitectura clara, tener un proceso donde definimos qué es lo que vamos a utilizar, es clave. Voy a mencionar 4 piezas clave para poder llegar a este resultado. Arquitectura. Contextos delimitados, bases de datos por dominio. Voy a ser también enfático en esto. No significa que las bases de datos son completamente autónomas para ese dominio. Por supuesto que no. Pueden haber correlaciones. Seguimos trabajando en eso para poder no tener una dependencia y tener una correlación entre bases de datos. Si yo quiero sacar analítica y tengo una base de datos que no se conecta con otra, algo importante en Front. Cada evento tiene su ID único al comienzo y al fin de su ciclo. Puedo hacer una analítica across the history, más para tiempo real no tiene mucho sentido. Vamos a sobrecargar nuestros sistemas con joins. ¿Quiero eso? Probablemente no. Una analítica que se demore 5 minutos en reflejar, make no sense. Hablamos de la dependencia por dominio, más como Front. Tenemos analítica, tenemos data lakes, tenemos snowflakes con procesos para poder ver esta información. Organización, equipos autónomos y alineados. Yo sé lo que tengo que hacer como pod. Integrations, Tech Platform, Insight, Search, diferentes pods. Saben lo que tienen que hacer. Saben cómo colaborar con otros equipos. Saben cuál es el objetivo. Queremos hacer este botón que mencionaba anteriormente. Si yo hago ese botón, ¿va a afectar a otro pod? Probablemente sí. Seamos cautelosos, seamos considerados. Organización. Plataforma. Paved path. Poder pavimentar nuestro camino. Y por supuesto, algo no menor, de lo que Front se destaca mucho, cultura. Tenemos propiedad real, tenemos líderes técnicos con gran conocimiento, gran expertise y por supuesto nuestro seniority. Somos personas, no miramos tickets, count de tickets, sí miramos cómo puedes ser tú más autónomo, más independiente y obviamente más efectivo en lo que tú quieres, tener desafíos. Les mostré un video del 2013, 2014, con el primer repositorio. ¿Se imaginan cómo puede ser lo que vamos a ver ahora? Hablamos de una médula espinal que mencionaba. Veamos. 2025. Ya no hay 5 ingenieros, ya no hay 20 ingenieros. Estamos hablando de 124, 125 ingenieros que pueden estar colaborando. Es un poco caótico ver cómo todas estas hormigas se van moviendo en diferentes repositorios y van interactuando entre sí. Más nuestra médula espinal de Front sigue siendo sólida, sigue siendo estable y sigue colaborando en todos los productos que estamos enfrentándonos como Front. Interesante ver cómo escalamos. Vimos el choque del monolito en primera instancia, vemos cómo llegamos al final, sin fricción. Todos los usuarios, todos nuestros ingenieros, todos los que participan en los diferentes repositorios, vieron diferentes células. Una estaba acá, interactuaba con la otra, dependencias, relaciones, cumple perfectamente. Eso es lo que les quiero presentar. Espero que les haya gustado y que haya sido atractivo para ustedes.
Acompáñanos, José. Ahora venimos a la parte que a todos ustedes les gustan. Preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Levante la Vamos con mano. preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene? Por allá No sean arriba. tímidos. Ahí al fondo, por favor, no baje el brazo Última para que lo fila. puedan encontrar. Arriba y abajo. Vamos. Claro, ahora pregunta alguien de la primera. Ahí llegaron. Hola, hola. Hola. Mi nombre es Fabián. Gracias por la presentación. Te quería hacer una consulta. Tú habláis de equipos como distribuidos. ¿Hay ciertas capacidades que tú necesitáis que sean transversales o, por ejemplo, el crecimiento, la experiencia de cierto equipo, transmitirla a los otros? ¿Cómo lo hacéis para que esas vivencias permeen al otro equipo y no hacerlos vivir la experiencia desde cero siempre y volver a como que cada equipo crezca por sí solo? Es una buena pregunta, Fabián, y gracias por la pregunta. Por supuesto, no es que tu equipo vaya a ser único y tú puedes tener mucha experiencia y eso no se va a permear, como tú dices, no se puede hacer un cascade de esa información. Lo importante es la colaboración. Si yo estoy enfrentando y tengo un seniority en mi equipo muy alto, más están creando otro equipo o están haciendo otro equipo, hacemos cross collaborations. Los pods son independientes, por supuesto. Yo tengo que crear este botón como resultado de mi pod. Pero eso también impacta, y acá aparece el seniority y el liderazgo. Nuestros líderes tienen claro qué es lo que está pasando en diferentes instancias de este proyecto. Si yo quiero hacer un proyecto grande que va a impactar en 3 áreas, ok, traigo a los expertos y hace el cross collaboration, que puede ser hasta cross functional. Puedo agarrar un líder técnico y moverlo al otro lado para permear, que es lo que tú mencionabas, Fabián, y poder hacer el traspaso de esta información. Eso es un approach. Segundo approach, poder potenciar a nuestros ingenieros, poder desafiarlos. El tener la autonomía también te da la libertad de decir, ok, ¿tú quieres crear ese botón? ¿De verdad necesitamos ese botón? Empieza a cuestionar, empieza a crear ese seniority en ellos, empieza a potenciarlo. Vamos a conversar con el equipo que está buscando esto. ¿Este resultado es realmente lo que necesitan? Sí, puede ser, como no puede ser. Pero es importante, comunicación, cross collaboration y por supuesto que esta información permea a los diferentes equipos. Intentando responder tu pregunta, Fabián, que te agradezco la pregunta, hay que ser súper consciente de cómo nuestros equipos colaboran, hasta dónde está su límite, medir las responsabilidades, por supuesto, y en base a eso, coordinar, planificar y ejecutar. Súper. Vamos a pasar a la pregunta de acá al frente. Adelante, pero más rápido. Hola, hola. Bueno, sí, justo mencionaba sobre la solución entre la parte de arquitectura como tal y la parte ya un poco más humana. Ajá. Quería como consultar, por ejemplo, yo, también trabajo con bastante, bueno, en temas mobile, super apps, que son lo mismo, es cada quien tiene su propio dominio como tal, pero tenemos esta limitante un poco de la comunicación. Entonces, para ese caso nosotros hicimos solamente un equipo especializado para que se encargue de la parte estructural, ¿no? De la arquitectura. Quisiera saber si ahora en Front hay algo tipo cross, de manera que no solamente esté viendo algo funcional o flujo, sino netamente la estructura como tal. No retuve tu nombre. Víctor. Víctor, gracias por la pregunta, Víctor. Es una buena pregunta. Tener equipos dedicados y que sean full enfocados en algo y que sean expertos, por supuesto, te limita de cierta manera. Ahora, ¿cómo vas a manejar esa limitancia? ¿Cómo vas a hacer esa distribución? Si yo quiero generar un producto exitoso, sólido, en base a una arquitectura que tú estás planteando, está bien. No sé si recuerdas que mencionaba el pavimento, el poder hacer ese paved path. Si yo no tengo eso bien claro, no lo tengo bien definido, por supuesto que me voy a encontrar con batches, con roadblocks o con cosas que me puedan retrasar en los procesos. Eso es aprendizaje. Si yo no tengo una comunicación efectiva, hay que revisitar para atrás. Hay que ver qué es lo que está sucediendo. Comunicación creo que es lo que te va a ayudar mucho. Más tenemos que ser conscientes, y te recomiendo quizás, si es que es tu caso que estás enfrentando, evalúa ese camino que tú estás pavimentando. Quizás no está del todo pavimentado y necesitas dependencias. El hecho de que tú puedas tener este camino te da la libertad de poder hacer, obviamente, las limitancias que te genera esto. Yo tengo un Kubernetes, yo tengo un Terraform, yo necesito una base de datos. ¿De cuánto? ¿De qué? No lo sé. Quizás necesito algo más, algo extra. Perfecto. Conversemos con infraestructura, conversemos con arquitectura, rediseñemos. ¿Qué va a impactar ese rediseño en arquitectura? Colaboremos. Te recomiendo comunicación, por supuesto, y ver un poco hacia atrás el paved path. Gracias, Víctor. Súper. Una pregunta súper breve. Sí.
Tú. Ah, ya, ¿Tú? súper. ¿Para mí? Sí, Eso, por vamos. supuesto, esa es la idea de... Hágale. Siempre podemos aprender una cosa nueva cada día. Hágale. ¿Cuál crees, pensando en todos los desafíos que hay ahora, sobre todo con inteligencia artificial, que son los mayores, es el mayor desafío en organizar un equipo y que puedan trabajar en conjunto? Uf, buena pregunta. Y tampoco retuve tu nombre. Juan. Juan. Mucho gusto, Juan. También es una muy buena pregunta y está muy orientada a lo que hablaba Víctor. Acá hay una colaboración, una comunicación. Enfrentamos en Front algo súper particular. Diferentes partes del mundo interactuando en el mismo punto. ¿Te imaginas estar en San Francisco, hacer un deploy y que afecte a París? Y obviamente el time zone te afecta. Entonces no puedo hacer el deploy instantáneamente. Genera dependencias, por supuesto. ¿Cómo hacemos eso más independiente? Entendiendo muy claro lo que estamos buscando. Entonces, respondiendo o intentando responder tu pregunta, Juan, tenemos que ser súper conscientes de cómo podemos entender lo que estamos enfrentando, entender nuestras falencias, mirar un poco hacia atrás, mirar hacia afuera y ver la posición macro. Decir, ok, tengo que mover esta pieza para acá, esta pieza para acá. Ejecutar, planificar. Nuevamente lo que respondí, creo que a Fabián, que también mencionaba, ver el contexto completo, entender lo que estamos buscando, la necesidad, planificar y ejecutar. Y usar eso como base. Es la base, es la estructura de todo lo que estamos haciendo. Bueno, yo creo que con eso vamos cerrando por temas de tiempo. Creo que un aplauso Aplauso muy fuerte, gigante por para favor. José. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Muchas gracias. Aprovechando que me queda un minutito, me gustaría, por favor, invitarlos a nuestro booth de Front para poder participar ahí en el QR, participar en el sorteo de Switch y obviamente invitados a conversar con todos los Frontiers. Súper. Gracias por Sí. todo. Nuevamente, Muchas por gracias, favor, José. a que se vaya con aplausos.